¿Qué es esto de pensar en clave federal? Se lo vamos a preguntar a nuestro invitado, que fue uno de los disertantes, el economista Ignacio Truco. ¿Cómo está, Ignacio? Buenos días. Buen día, todo muy bien. ¿Qué es esto de repensar las entidades económicas de Argentina en clave federal? Bueno, uno de los ejes de la actividad pasó precisamente por analizar cómo funciona, de algún modo, la política económica y cómo esa política económica tiene efectos regionales, digamos, ¿no? Impacta de forma diferente en las provincias y fundamentalmente genera transferencias de recursos entre territorios, ¿no? Si sabremos los santafesinos. ¿No? Claro, en este caso, al menos en mi caso, que sí. fue mi participación, puse el énfasis en el papel de los ciclos de apreciación cambiaria y financiera, sí. ¿no? Que tienen enormes transferencias al sector financiero, que tiene, digamos, un epicentro geográfico en la capital federal, en la City financiera de la Argentina, a costa del entramado social y económico fundamentalmente de la región central. Claro, el tema es que ese diseño de la política económica, eso no pasa por casualidad, pasa porque hay una política económica que está diseñada para ello. Lo comparamos incluso con otros países y eso no se ve en otros países. En Brasil, prácticamente en muy pocos lugares del mundo tenemos estos ciclos de apreciación y depreciación financiera y cambiaria como ocurren en la Argentina. Un rasgo característico que puede explicar esto es el enorme grado de autonomización que tiene la Ciudad de Buenos Aires a la hora de definir la política cambiaria y monetaria. La política económica se habla de que es federal, pero en la práctica está centralizada. No, en el papel y en la práctica es centralista. Al punto tal de que en 1992 un economista muy importante de Argentina, probablemente el más importante, se llama Julio Olivera, dijo: Argentina es una rara avis en los países del mundo con un sistema de banca centralista como no se ve en otros lados. El ejemplo opuesto es la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Bundesbank en Alemania, donde tienen sistemas de gobernanza federal, es decir, que los estados que constituyen la nación, recordemos eso, nosotros somos estados federales, donde, de hecho, la Constitución tiene 3 denominaciones, ¿no? República Argentina, Provincia Unida de Río de la Plata y Confederación Argentina. Bueno, los estados crean la nación, ¿no? La nación no existe antes de los estados crean la nación. Bueno, entonces, en ese contexto, la propuesta nuestra, de hecho hay un proyecto de ley presentado en el Congreso de la Nación por la diputada Mónica Fein, y creo que está también con la firma de Esteban Paulón, de federalizar el Banco Central. De hecho, es un mandato constitucional. Sí. En 1994 se incorporó en la Constitución el artículo 75, el inciso 6, que dice: mande al Congreso a crear un banco federal. Y los legisladores, los constituyentes que en aquel momento explicaron ese artículo, le dijeron: hay que crear un banco federal y no es cuestión de cambiar el nombre del Banco Central. Es crear un banco de organización federal que, digamos, distribuya mejor el poder en la toma de decisiones, incorporando a los estados provinciales como agentes, digamos, como sujetos políticos que construyen una unidad económica nacional con una regla de juego y una política económica común. ¿Y cómo traducimos ese impacto de este banco federal hacia la provincia de Santa Fe, por ejemplo, para aquella persona que en este momento nos está mirando? ¿Cuál sería el impacto que tendría en nuestro territorio? Y yo creo que el aspecto principal lo puedes ver hoy en día con la política de tasa de interés. Hoy tiene una tasa de interés increíblemente alta, que básicamente hace rentable únicamente la actividad financiera y que va a terminar abocando a la producción tanto agropecuaria como industrial. Con un tipo de cambio extremadamente bajo que va a facilitar la importación y va a complicar las exportaciones y va a generar, digamos, una ruina o va a complicar de alguna manera la rentabilidad de los sectores exportadores y los que fabrican al interior. Bueno, esa política cambiaria que únicamente le sirve al sector especulativo financiero, y que va a ser y que favorece fundamentalmente a los sectores de altos ingresos, en el sector de servicios, digamos, fundamentalmente, digamos, está definida hoy en la capital federal. Entonces, si de alguna manera uno traza esquemas de gobernanza federal, uno podría a priori pensar
de que las provincias evitarían de algún modo que nos veamos precipitados cada 10 años en estos ciclos de apreciación y depreciación que son ruinosos y que después terminan mal con enormes devaluaciones e inestabilidad cambiaria. ¿Es posible? No, más vale que es posible y depende mucho de la actitud política y del empuje que le den las provincias a su involucramiento en la organización de las instituciones económicas soberanas, que por soberanas no tienen que ser centralistas. Claro. Soberana significa que son de la unidad de la nación, pero la unidad de la nación es la composición de las voces de las provincias argentinas. Es la mirada del interior, ¿no? Y yo entiendo, ¿no?, que debe haber algo de resistencia, ¿no?, por parte yo creo que del gobierno hay que central. hacerlo ver, si uno lo explica, las cosas se entienden, ¿no? Sí. Esto de federalizar recursos es esto, ¿no? Las instituciones, los recursos vienen después cuando las instituciones funcionan y hacen que los recursos fluyan de un lado para otro. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es reformar las instituciones económicas para que, digamos, y se impregnen de los principios federalistas Claro. que están contenidos en nuestra Constitución del 94 y que no se cumplieron. Porque se cumplieron todos los elementos centralistas, Sí. pero no los federales. Y entender también que esto es un proceso, que no Son va a ser de procesos. hoy para mañana. No, no, por supuesto. Todo siempre es un proceso y lo que se trata es de estudiar la realidad, comprender cómo funciona y a empujar un poquito, ¿no?, ese movimiento social, ¿no? Y sin dudas este es un paso importantísimo, ¿no? El reconocerlo y el trabajar, ¿no? Sí. En este sentido. Sí, sí, totalmente. Además hay un proyecto de ley, ya había 2 proyectos de ley antes, el propio Hernández, que fue uno de los que fue candidato a vicepresidente con Masachesi en la Sí. fórmula del 94, creo que fue, el 95. Él presentó un proyecto de ley, después había otro más, y ahora, después de muchos años, casi 20 años después, 30 años después, se presenta un nuevo proyecto de ley de federalización del Banco Central. Bueno, en un año muy particular, ¿no? Un año de elecciones Sí. intermedias, que también es importante, ¿no? Impulsar este tipo de proyectos en un año de toma de decisiones. Totalmente, totalmente. Ignacio, muchísimas gracias No, al por contrario, este tiempo. gracias a vos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nosotros